Hola, buenas. Vamos a hacer un podcast con mis compañeros hablando sobre la pedagogía de diferentes autores. Acá mi compañero Tobias Sánchez. Yo, Lucas Jara. y yo, Tiago Noveira. Para empezar, en la pedagogía de Freire podemos observar una característica la cual nosotros llamamos falsa generosidad, porque vemos muy reflejado cómo los opresores disfrazan justamente Claro, ayudando caritativamente al oprimido, dándole regalos o haciendo algo para que siga siendo oprimida. Claro. Que no lo saque de esa visión que van a tener, o sea, que no van a poder desarrollar el pensamiento crítico que se busca, sino que siempre van a estar encerrados en esa cápsula, digamos, por así decirlo, que mediante los regalos o los premios puedan seguir en ese sistema y no puedan darse cuenta y salir de ahí. Justamente por eso es como una falsa generosidad, porque los regalos, los premios, todo lo bueno, por decirlo de alguna manera, que se le intenta dar al oprimido, es para que no se le saque la venda, no pueda abrir los ojos y siempre quede, como dijo mi compañero, en esa misma casilla. Claro, y en la película vemos como la educación que se impone de arriba hacia los opresores la hacen ver como algo bueno, pero en realidad solamente la educación que hacen, que sería la educación tradicional, más fácil para que se entienda, como que la hacen solo para que se empodere más el sistema, más la opresión. Por eso busca que los pueblos, por eso en el film se ve que los pueblos buscan su propia educación. Lo que hace la educación... En el filme se puede ver justo la situación, digamos, que es todo lo contrario, en la que el pueblo aprende mediante las vivencias que tiene. Mediante la vivencia y las necesidades que tienen, que ahí no hay ningún tipo de premio, sino que juntos ellos aprendan, ya sea, no sé, hablaban de que uno necesitaba mandioca y el otro le podía dar, y así con él aprendían y no había tal premio, sino que aprendían en conjunto y en base a lo que necesita el pueblo mismo, ¿no? Se lograban potenciar en conjunto por medio de nada, sus experiencias, sus vivencias, y esto al opresor, a los dominantes, no les gustaba. O sea, justamente su educación lo que hacía era enriquecer más el trato entre opresor y el oprimido. O sea, todo favorecía a esta cosa de seguir en el mismo lugar, no cambiar, no moverse, y como que no cuestionar, no modificar el sistema y la estructura. Por otra parte, también se puede ver reflejado en la película la praxis. Esta praxis, Freire rechaza, la praxis también habla del verbalismo y el activismo. El verbalismo es cuando se habla y se piensa pero no se actúa, mientras que el verbalismo es cuando se actúa. El activismo es cuando se actúa sin reflexión. Claro, sin reflexión. Como que vos vayas a actuar. Yo voy a una marcha y no sé por qué estoy en la marcha, simplemente voy. Claro, y la praxis quiere la unión de estos dos. En la película se ve claramente esto porque los pueblos se unen, dialogan y actúan juntos, haciendo que esta praxis se complete, como dice Freire. Claro, se ve en esa parte del filme no solo cómo se unen, sino cómo en la escuela esta que integran a los pueblos originarios, cómo ellos mismos reflexionan y actúan en base a las situaciones que están viviendo cada uno y cómo lo pueden sacar adelante y no lo dejan desplazado, por así decirlo, de la sociedad. Justamente en la película, como ya vienen diciendo mis compañeros, se ve muy bien reflejado cómo no se quedan simplemente en el hecho de decir quiero un cambio, sino que lo ejercen al momento de el tipo de educación que recibían, porque esta praxis es el cambio, es el hacer pensando, y en la educación que contenían se da esa educación especial para pensar en el cambio. Por otra parte, existe
en la educación que se busca es la que se hace con los oprimidos, o sea, en conjunto, no para los oprimidos. En caso de darse esta segunda opción, que sería la educación para los oprimidos, el sistema seguiría manteniendo una dependencia de los oprimidos hacia los opresores. Claro, más que la acción, Más que la educación sería la acción que se va a hacer con ellos, porque no sirve de nada armar todo un plan o algo que sea específicamente, porque así como que lo estás discriminando todavía, sino es como tiene que ver con esto de la praxis, de unirse con ellos y no sé si está bien decir unirse con ellos, sino que hacerlo Claro. todo junto, digamos, que ya Claro, la acción que se haga que sea un proceso en comunidad, horizontal. claro. Claro, no que, como decía él, no que sea un sistema que dependa del oprimido, sino que el oprimido tenga que depender del sistema, porque lo que busca es que el oprimido siempre tenga que depender del opresor para hacer todas las cosas. Y nada, esto en la película se ve porque cuando se intenta buscar el cambio verdaderamente en la educación, hay gente oprimida como que tiene miedo de desprenderse de eso, o como que siente que todavía no está preparada para hacer eso. Nada. Y esta situación se puede ver, por ejemplo, en la parte de la película con las clases bajas, nada, que siempre la idea es esta, de hacerlo todo en conjunto y no las acciones que tomarlas para ellos, sino que mediante en comunidad y la sociedad todo poder llevarlo adelante y que no se siga manteniendo esta imagen del opresor hacia el oprimido. Claro, que sea que se está haciendo con y no se está enseñando a. No sé si se entiende o no. Sí, sí, sí. Bueno, ahora también vamos a seguir con uno de los, ¿cómo se puede decir?, de las etapas que elegimos para desarrollar, que es la prescripción de una conciencia hacia otra, que esto nada, es cuando el profesor o el opresor quiere implantarle los pensamientos al oprimido como si fuera una caja, como si fuera un objeto que no pueda pensar de forma propia y que la única forma que él puede aprender, que igual de esta manera nunca va a lograr aprender, que sea así, mientras la transmisión y la repetición. En cambio acá en la película, en la mayoría de los filmes se puede ver cómo se aprende mediante todo lo contrario, mediante el diálogo el uno con el otro, las experiencias vividas compartidas y nada, de esta manera, que así cómo meterle los pensamientos a otro en la cabeza no va a servir de nada, sino que se aprende así. Nada, la realidad es que, como Tolkien dice, el opresor quiere como, para favorecerse él claramente, quiere como llenar, no de conocimiento, pero llenar de aprendizajes que le sirvan al sistema, que no le hagan abrir los ojos al oprimido, justamente para que esta relación entre oprimido y opresor no cambie. Pero si nos fijamos en el documental, la educación es lo contrario y eso favorece al cambio. Claro, como que en el film la educación popular, la que se ve en la mayoría de los pueblos, como que se intenta todo con diálogo, donde no hay jerarquías, donde el profesor o el opresor es el mejor de todos o el que tiene la razón siempre y que si vos no pensás esto está mal, sino que todos dialogan y todos tienen diferentes pensamientos, haciendo que cada uno tenga pensamientos críticos y se genere ese diálogo, ese enfrentamiento, pero esa discusión, pero claro, de buena manera. Claro, es lo más de lo que podemos decir. Por otra parte, Freire también habla de la educación bancaria, donde básicamente es como la escuela nueva, donde el opresor, que sería el profesor, Escuela tradicional. claro, escuela tradicional, escuela nueva no, mil disculpas, gracias por decirlo. Puede pasar donde esto, el profesor o el opresor, se le puede decir, siempre tiende la razón y siempre tiende a transmitir información al alumno. El alumno es un receptor pasivo y no activo. Claro, donde solo transmite información y él la percibe y la memoriza. No es el protagonista, digamos, sino que el protagonista siempre va a ser el profesor, el que se va
como expresar no, sino el que tiene el protagonismo dentro Claro, de donde él esta tiene la situación. razón y el estudiante no crea ni cuestiona. El profesor es quien habla, quien maneja, no dialoga, pero quien Le dice qué tiene que exacto. hacer, cómo, Y de qué manera, y el alumno pasa y a si no quedar- lo hace de la manera que él quiere está mal. Exacto. Y el Claro. alumno pasa a quedar en un rol más secundario y obediente, podríamos pensar también. Claro, eso hace que se No convierta no genera pensamiento crítico. Claro, eso hace que se convierta en oprimido, se va haciendo todo esto. En cambio, bueno, en la película esto es totalmente diferente porque en la escuela popular, en la mayoría de las escuelas que se ve la experiencia de cada país, de cada lugar, Y de cada se pueblo. ve la educación popular o también muy relacionado Sí, que con no la hay- educación y que problematizadora. no hay una jerarquía, ¿no? Que todos son Todos al por mismo igual, nivel. que todos tienen el mismo valor de su voz, que aprenden todos juntos, que obviamente siempre hay un profesor, pero toma otro rol. no tiene un rol autoritario, sino que siempre no es un par, pero se mantiene esa diferencia de respeto con él, y es un guía que los acompaña. Claro, es alguien que facilita también, donde también el alumno, mediante sus experiencias y el contexto, como se ve en las películas, va aprendiendo también, donde aprende también mediante las experiencias, ¿qué más? Donde participa, donde el alumno es el participa, donde queda un pensamiento crítico, donde busca su forma de entenderlo, de aprender. Cada uno tiene diferente aprendizaje. La educación bancaria va mucho más en realidad, se basa en el ir a favor del sistema, en seguir beneficiando a los opresores, y en realidad la educación problematizadora justamente genera conciencia, genera pensamiento crítico, genera la idea de cambio y de no relación oprimido-opresor. La relación de somos todos iguales y todos tenemos el mismo valor y jerarquización. Bueno, ahora vamos a seguir con Finlandia. Vamos a empezar hablando de que el docente tiene una categoría buena, alta, digamos, por así decirlo, Es un gran docente. dentro de esta sociedad, que es una carrera universitaria. No es algo como pasa por acá, que se le suele bajar el precio a los profesores, sino que ahí se lo toma muy en cuenta su trabajo, ya que está formando el futuro. Claro. Inspira confianza del claro. docente. Claro, agregando lo que dicen mis compañeros, la educación en Finlandia se basa porque, como se dice que no hay mucha producción o no hay casi producción en Finlandia, lo que se busca es que desarrollar los seres humanos. Entonces, para buscar ese desarrollamiento en los seres humanos, ese desarrollo en los seres humanos, buscan mejorar la educación, donde forma una persona. Entonces, esto hace que los docentes tengan una buena categoría. Donde se confía mucho en el docente Se le también. da el valor que se merece habla- realmente el docente. Claro, se habla también de que los directores confían mucho en el docente, por más de que no estén quizás al tanto o encima como se está acá, sino que confían en el proceso que va a hacer el docente con y para los alumnos. Claro, también habla la planificación de ellos, ya la tienen de hace rato, como que ya planifican mucho tiempo antes, ya pensando en lo que van a hacer los alumnos. Luego también... Por otro lado, las escuelas públicas, las escuelas son todas públicas y Hay por equidad. más que sean públicas, todas tienen un muy buen nivel. Sí, si a alguna le falta algo, el Estado le da, provee lo provee lo que le los falte para materiales. que todas las escuelas tengan el mismo nivel, la misma cantidad de materiales y todo, ya que se busca la equidad y para que todos los chicos tengan la misma educación, ya sea él sea el hijo del presidente, yo del ferretero de acá a la esquina, todos los chicos se les va a dar la misma cantidad de oportunidades, la misma calidad de educación. También se le va a proveer materiales, alimento, el transporte, para que puedan tener Para promover la educación. Claro, proceso educativo. Lo que busca conectar. Retomando un poco lo que dijo él, lo que dijo Tiago, como Finlandia es un lugar donde hay poca producción, por el clima podríamos pensar, se ve que un niño que no va o que no es educado en el colegio es dinero perdido, porque la educación podemos pensar que
es un proceso el cual va a generar en un futuro una conciencia, una mente que genere esto. Entonces, al no educarse, al no participar, al justamente no ir, nada, esto no pasa. Por eso es tan importante la educación y por eso se intenta que sea de gran nivel y se logra que es de gran nivel. Claro, esto también la equidad que hablaba Toby es más que nada para que en todas las escuelas estén en el mismo nivel y que no haya una escuela, por ejemplo, acá en Argentina, capaz vas a una escuela en algún barrio privado, por ahí cerca, y capaz tenga mejor nivel o tenga mejores condiciones que capaz en la que hay algún barrio. Mayores materiales que una escuela pública en 11, y no debería ser así, sino que todos deberíamos tener la misma formación para tener las mismas oportunidades y nada, lo que decimos siempre, de formarlo todos juntos, no que me salvo yo y el otro no importa. Claro, después nada, otro tema que habla esta educación en Finlandia es que no se toman exámenes. ¿Qué opinan ustedes? No, la realidad es que eso podríamos pensar que en nuestro sistema, es algo que en nuestro sistema, no podríamos pensar porque estamos tan acostumbrados a una misma línea que nada, no vemos posibilidad al cambio, pero la realidad es que en Finlandia que esto pase también demuestra cómo los resultados mismos, cómo se nota la diferencia de Estados Unidos, que tiene un sistema yo creo bastante parecido al nuestro quizás. Sí, o mismo en Finlandia. Claro. En Finlandia se reconocen las escuelas de valor, y mismo, de valor y de calidad, y mismo los niños, al no tener exámenes y todo, no es que se relajan, al contrario, van por voluntad, se les genera la voluntad y el deseo por aprender, y no sienten esa presión, esa obligación que quizás tienen otros que dicen no, yo tengo que ir, tengo que aprobar, tengo que esto, y se les genera algo que no tiene que ser así, porque el aprendizaje que nosotros tenemos tiene que ser llevadero, lo tenemos que disfrutar y nos tienen que quedar las cosas, porque de esta manera de que sea estresante y te generen esto, quizá el chico va al colegio y aprende lo que tiene que aprender y cuando sale de la puerta para afuera se le olvida. En cambio acá, con el interés que va a generar, también se lo va a preparar a los chicos para las situaciones de la vida, no se lo va a preparar para un parcial, un número y ya me olvido. Claro, con situaciones de la vida, por ejemplo con la clase que presentaron los chicos en el aula de que les enseñaban a cocinar, esto lo digo de nuestras clases, cómo lo volvieron a actuar y cómo se manejan así, ¿no? Que claro, te preparan justamente para esto, para la vida. Claro, también habla esto en Finlandia, que cada uno aprende de su manera, no es que se aprenda de esta forma y si no aprende de esta forma está mal visto, sino que capaz hay alguno que aprende las numeraciones o la suma con pizzas o sumando así, y otros lo sume con palitos y eso se le hace más fácil. Cada uno ve de una manera diferente el aprendizaje. Y esto es lo que se valora también por la educación en Finlandia, porque no se busca una forma solo de aprender, sino que todos diferentes tenemos forma de aprender y todos somos personas, somos seres pensantes. Cada niño, podríamos pensar, que tiene su forma de aprender, ayuda a otro porque le hace ver un diferente punto de vista, le hace aprender una nueva forma, lo hace adaptarse quizás. Entonces el profesor no es el centro, se corre, es guía, potencia, y es muy importante también, no solo, es muy importante este rol y además el rol que tienen los alumnos, y que son todos pares, todos se ayudan entre sí, todos se potencian entre sí, todos buscan llegar al aprendizaje, pero sin acelerar el proceso. Bueno, ahora entre nosotros vamos a desarrollar cada uno 5 temas sobre la pedagogía de Freinet y cómo se ve muy relacionado en la lengua de la mariposa. Con esta película que estaba muy buena, si no la vieron tendrían que verla. Pero nada, Freinet primeramente lo que habla es que la enseñanza que busca él en esta pedagogía es con la experimentación propia. Esto quiere decir que busca que se aprenda mediante
haciendo cosas. La vivencia que pueden llegar a tener los chicos y que no sea solo encerrados en el aula. Justamente el título de la película de La lengua de las mariposas, porque en una situación que sea que ellos salen al bosque a aprender y le preguntan por la lengua que tiene la mariposa cuando se enrosca. Y nada, esto quizás en el aula no lo podrían vivir así, pero en cambio ahora con la experiencia propia, carne así con la piel, lo pueden aprender mejor y le va a quedar más en la cabeza que tenerlo con... Claro, que escuchar pasivamente al profesor. No le va, así quizás uno no aprende tanto, en cambio con la experiencia, vos vivirlo, a la memoria te va a ayudar mucho más. En la lengua de las mariposas decimos que se ve muy relacionado la pedagogía de Freinet, porque justamente el profesor todo el tiempo como que se la rebusca y busca e intenta darle elementos, darle materiales, brindarle diferentes formas de aprendizaje a los chicos de su clase. Que sean los protagonistas. Exacto. Y de hecho hasta podemos ver cómo llega a tener una muy buena relación con uno de ellos. Sí, se busca que sea afectivo y que sea empático el profesor, que tenga una buena relación con los alumnos, y no solo con los alumnos, sino que también vaya un buen ambiente, que no haya conflicto ni nada. Por eso siempre que en la película se vio que pasaba algo, siempre trataba de buscar el profesor, sí, el orden, el problema. Claro. O ponerle cuando no le prestaban atención, él se quedaba callado y los chicos solos, mediante ese respeto que le tienen hacia el profesor, se callan solos y no mediante la autoridad de empezó a hacer ruido, cállense. No, y te acordás esta escena, una de las primeras escenas en la película, claro, cuando el profesor incluye primero al nuevo chico que es Moncho. Y le hace un chiste para quizás entablar una relación afectiva, claro, y quizás Moncho al no tener estas primeras experiencias con él o en el colegio se puso muy mal. Pasó vergüenza, se hizo pis. Claro, y acto seguido el profesor va hacia la casa, cosa que se vea mucho valor, claro, y fue a pedirle disculpas a Moncho. Después también Freinet habla sobre la expresión libre del alumno. Esto quiere decir donde que el profesor puede intervenir todo, pero de una manera donde que deja que el alumno cree su propio pensamiento crítico o busque su manera de aprender. Por eso habla de esta expresión libre. Esto se puede ver también en la peli, en el momento que Moncho le va a preguntar sobre la muerte a don Gregorio, sí, y él le pregunta cuál era la visión que tenía el padre y la madre, y en base a eso que genere, digamos, su propia conclusión, ¿no? Y a vos qué te parece, le termina diciendo. Y no le dice, no, vos tenés que pensar como tu papá, vos tenés que pensar como tu mamá, sino que Moncho pueda reflexionar él mismo y sacar sus propias conclusiones, reflexionándolo él y no siguiendo a alguien. Claro, y por último Freinet habla que los alumnos en esta pedagogía tienen que sino que el profesor busque la autonomía y la libertad y responsabilidad. Esto quiere decir que cada alumno sea autónomo y no tenga que depender de nadie, y la responsabilidad de hacer todas sus tareas, ¿no? Sí, tareas, pero tareas de la vida, no de la escuela. Que sea responsable, que sea una persona que... Justamente esta pedagogía y Freinet y lo que se ve en la película es que en estos tres tópicos, digamos, que acabamos de mencionar, no sea solamente un aprendizaje que quede en el colegio y después se olvide, se vaya, se pierda, sino que persista a través del tiempo, sirva para la vida, quede, y justamente es por eso que se enseña o se busca que los alumnos aprendan de la manera en que se hace, o sea, por medio de la experiencia, por medio del vínculo del profesor, por medio de la expresión libre, por medio del aprendizaje en comunidad, porque no es lo mismo yo estar sentado en un banco, escuchar, repetir, leer, hacer una actividad, me voy de la clase, al otro día es lo mismo, y así sucesivamente. Es una rutina que quizá los primeros días me sirve, pero a la larga como que yo siento, o a mí me pasaba, que me perjudicaba.
no me gustaba, hay cosas de la primaria que ni me acuerdo, en cambio este profesor y Freinet lo que promueven es otra cosa, es la experiencia propia, es vivir, es que esos aprendizajes te queden. Y también, retomando lo que decía Chucho de la autonomía y la responsabilidad, esto tiene que ver con cómo los chicos se integran a la clase, porque por más de que ellos vayan al colegio a aprender, después estas dudas, este deseo de aprender se les seguía apareciendo. Por algo ellos después iban a pasear al bosque, no es que se quedaba solo ahí. Ponele, nos puede pasar ahora a nosotros también, que nosotros elegimos esta carrera y nos metemos y tenemos la autonomía y la responsabilidad de seguir aprendiendo, que quizás en el colegio no nos pasaba, no sé, yo ya en mi casa no tenía ni ganas de leer. En cambio acá nosotros queremos seguir aprendiendo, nos seguimos llenando de información, de buscando para ser mejores docentes y no nos conformamos solo con lo que nos dan acá. Porque si solo completamos la carga horaria que tenemos en el profesorado, después no nos va a servir si afuera nos seguimos, ¿cómo es? No nos seguimos informando. No nos seguimos informando. No, por algo también, en esta materia tenemos las películas, tenemos los textos para leer, porque no sirve de nada solo venir acá y llegar a la clase sin las cosas vistas, porque no se va a poder lograr el aprendizaje en comunidad, porque no vas a poder tener un diálogo con el otro y no vas a saber. Pero si los demás lo hacen, vos podés tomar eso, aunque vos no hayas leído quizás, y te va a servir. La clase se da en la clase, pero también se da fuera de ella. ¿Cómo? Nada, como están diciendo ellos, informándome, buscando, experimentando, que es lo que se promueve. Y por otro lado, nada, ya que lo trajiste, esto me hace como acordar, digámosle, un poco a lo de Finlandia. Justamente yo quizás en la secundaria estudiaba, me sacaba un 6, 7, 8, 2, lo que sea, listo, estudiaba para la nota. Justamente eso podemos pensar que es lo que promueve un parcial, una nota o un resultado. Sí, es que ahora te das cuenta que la realidad te sirve para vos, para hacer, para formarte mejor. Una nota no te hace ni mejor persona ni peor persona. No, y además la nota es subjetiva, porque capaz vos te sacaste un 7 pero no aprendiste nada, y a la larga haciendo nosotros te perjudicamos, formándonos como docente no vas a aprender nada, y el día que mañana capaz tengas que enseñarle algo a algún alumno no vas a poder aplicar estos conceptos. Quizás a los chicos en vez de emanciparlos lo terminás embruteciendo porque no te acordás de lo que viste, no prestaste atención, o estudiaste de memoria y después saliste de la puerta y te lo olvidaste. Sí, al fin y al cabo yo voy viendo y cuando sea docente a los alumnos no le voy a mostrar, chicos, miren, me saqué tal nota en este tema. No, yo lo que voy a querer de los alumnos es este tipo de pedagogía, que se informen, que les interese, que les guste, promover estas cosas, una relación con el alumno, que les guste la experiencia. Por último, uno de los últimos autores de la pedagogía que vamos a hablar va a ser la pedagogía científica de Montessori. Esta Montessori era una italiana que nació en el fines del XIX y creó su pedagogía en el siglo XX, al inicio del siglo XX. Esta pedagogía se basaba en donde hay una observación donde el niño, hacia los chicos. Donde el niño tendría que experimentar, donde haya una observación y experimentación hacia el niño para que se adapte al niño. Ella no iba con los materiales y ya se lo da, sino que le daba las cosas como para que ellos vean, para que lo experimenten, vean qué hace con ellos, y en base a eso guiaba. Ella creía que los niños tenían el aprendizaje dentro de sí mismos. Claro, esto habla de la observación. Ella arrancó primeramente en una escuela donde se le decían anormales o gente con enfermedades, que se le decía que no tenía, ¿cómo se puede decir? Que no tenía las suficientes condiciones para aprender, pero en realidad ella decía que no es que no podían aprender, sino que no se les generaba esa situación de educación para que ellos se les enseñen. Que no se la daba, sino que al final no tenían nada, sino que necesitaban quizás esa ayuda. Necesitaban otro tipo de proceso, un proceso más lento, al cual en la escuela a donde iban como que no era respetado.
Por otro lado, Montessori también habla de la aplicación universal. Esto quiere decir que su pedagogía no se basa, sino que puede estar en cualquier lado con que se adapte a la Claro, es para todo el mundo, no es claro, que para sí. una clase social, ya sea alta, baja, media. Claro, o- que puede ser para el campo o hasta para la ciudad. Solamente se tienen que adaptar con los objetos o los materiales que tienen y que haya un buen ambiente. Eso también habla mucho Montessori. Justamente, nada, ella crea una pedagogía o crea una casa no me acuerdo exactamente el nombre, pero crea una casa porque vio esto que decía Tiago y Toby, de los chicos que supuestamente se creía que eran deficientes, que tenían problemas porque no alcanzaban ciertos conocimientos, porque simplemente tenían un proceso más lento. Entonces, en donde vio que no se daba esta aplicación universal, la termina aplicando, creando una casa especialmente para ellos, en donde se respetaban los procesos, había atención individualizada, se aprendía de a uno, cada uno tenía su aprendizaje, pero en comunidad. Claro, no. Más el rol alumno es que se buscaba que haya una autogestión, donde ellos busquen el error, busquen cómo resolverlo. Esto hacía que el docente tenga un rol donde sea un guía y observador, donde guíe, pero casi siempre Sí, observe. lo que dijimos desde un principio, ¿no? Que dejarlo a ellos que Claro. vayan, que experimenten. Que se autogestionen. Se buscaba mucho autonomía. Y también mucha- de que lo aprendan en comunidad, ¿no? Se habla mucho de compañerismo, de cómo se acompañan, de que sean grupos unidos y que, que se acompañen mediante este proceso. También de que no, lo mismo que quizás hablamos en otros, de que no apurarlos, sino que cada uno maneje su tiempo, que cada uno tiene su proceso, quizás uno tarda más, otro tarda menos, depende también del arte que elijan o de lo que ellos elijan ver. Esto quizás tiene más que ver con Olga, lo que elija cada uno, quizás él elige una danza y aprende mucho más rápido que yo, Claro. y yo con las pinturas voy más rápido. Claro, más fácil de decirlo, que capaz chicos más chicos, nenes de 6, 7 años, capaz hay alguno donde ya aprendió a leer, ya aprendió a escribir, y otro todavía está contando los números. Por eso estábamos hablando de esto, de que Montessori, la pedagogía de Montessori, o lo que busca esto es que se respete sus tiempos. Claro, su tiempo, que todos vamos a aprender, pero con su tiempo. También hay una ausencia de competencia. Esto quiere decir que no se compite por quien tiene más nota o otro, ya que no se cree yo soy mejor que vos sos mejor que yo por un número, por una nota, y por nada en realidad. Se entiende esto que venimos trayendo de los procesos, se entiende que cada uno es diferente y que necesita diferentes formas de aprendizaje. Sí, lo que importante sería el aprender y no que haya una nota final, no que seas un número nomás, sino que vos te vayas con los conocimientos aprendidos. Claro, esto también es muy importante para Montessori, el ambiente. Si no hay un ambiente bueno, ahí el docente va a intervenir buscando que el ambiente se adapte a como se quiere Montessori. Por eso es muy importante para Montessori el ambiente, que se necesita un buen ambiente para que no haya ausencia, para que no haya competencia, para que los alumnos puedan aprender a su ritmo. Es casi donde muy pocas veces interviene el docente cuando hay un problema ético o un mal ambiente. Claro, un problema ético, capaz de que haya una pelea entre alumnos o entre participantes, o que ahí se toma el rol de intervenir. Claro. En cambio, si está pensando, si el chico lo ve concentrado, no, ahí no interviene. Pero si hay una falta de respeto, un conflicto que no se puede resolver entre ellos, ahí sí es cuando aparece el rol del docente para calmar las aguas, digamos. Claro. La realidad es que el ambiente, como decía Tiago, es muy importante y se busca que sea atractivo, motivador, que inspire a los alumnos para que puedan llegar a tener libertad propia, autonomía propia, disciplina propia, voluntad propia. O sea, yo hago porque quiero yo, intento porque quiero yo, tengo mis procesos, se respetan, pero lo termino aprendiendo a mi manera, a mi tiempo,
yo me busco las formas, nada. Claro, Mucho así. también se busca que no se oprima al alumno. Esto hace que no se le genere temor, miedo, que tenga ganas de aprender, que tenga ganas de equivocarse, de fracasar. Porque estamos en una sociedad donde el fracaso, intentarlo muchas veces está mal visto, o el fracasar está mal visto. Por eso Montessori habla de que no se le busca generar estos temores, esa presión. Claro, esa presión o buscarle estas emociones malas, sino de que siempre de buscarle las emociones buenas o también si te tirarlo para equivocas, adelante. nada malo, porque te va a Claro. servir para aprender. En cambio, si haces todo bien, No aprendes nunca. quizás no aprendes más. En cambio, más al error vos vas a aprender y sabes que quizás esto estaba mal y vos, no, escuchá, voy por acá. Claro, por eso busca la autogestión. Bueno, nada, yo creo que con eso estamos, ¿no? Sí, después podemos buscar las conclusiones que tenemos nosotros, también de qué podríamos integrar como futuros docentes. Nada, la realidad es que todas estas pedagogías están muy relacionadas, todo, particularmente esta de pedagogía científica de Montessori, se puede como integrar mejor a las clases, o sea, no integrar mejor a las clases, sino que Se puede utilizar. todas se pueden utilizar, pero como que esta de Montessori, nada, se puede como una actividad que podríamos pensar nosotros como futuro docente. Nada, como veníamos diciendo, esta pedagogía como futuros docentes podríamos pensarla para Claro, para la clase de educación física, porque Montessori habla que haya una autogestión, de hacerlo y equivocarse, y lo podemos hacer como por ejemplo en una clase de handball, que capaz buscar algo de pique o algo de pase y que se equivoquen, pero no estar interviniendo todo el tiempo diciéndole no, hiciste mal esto, sino que ellos busquen el Que ellos error. mismos se den cuenta, claro, que lo identifiquen y vean cómo cambiarlo. Che, no, si lo tiro así, me lo pueden interceptar. No, voy a tirar más recto, así le llamo mejor a mi compañero. Claro. Y no hace falta estar siempre encima, porque eso, observándolo, se van a dar cuenta solo. Los Claro, chicos. y eso también hace de estar todo el tiempo ahí arriba de una dependencia. Claro, los chicos es como que lo manejábamos nosotros con el joystick y van a esperar a que nosotros Claro. hagamos lo que tienen que hacer, nada, y no es así. en este caso traemos la idea de la clase, pero el desarrollo se va dando gracias a los planteos que se pueden realizar los alumnos, los chicos, a las conclusiones que puedan sacar propias. Claro, más que eso también intervenir en esa autogestión, de que sigan los chicos que busquen ese error o búsquenlo y que capaz vengan y nos muestren cómo lo están haciendo. Bueno, ahí sí Y en ese caso podríamos intervenir, pero Claro, si ¿verdad? vemos que se están equivocando y que pueden resolverlo por sí mismos, Se los deja sí, porque es algo que lo pueden resolver ellos. Claro, y capaz de intervenir de una manera es cuando otros chicos están haciendo cualquier cosa o están molestando a otros. Eso está haciendo Sí, que vale, el Lo hacen entorno- con el señor que sigue Claro. la actividad. Pero nada, más que nada, yo por mi parte, la que más usaría sería la de Montessori. No sé, ustedes. A mí me pareció muy interesante la de Finlandia. Sin embargo, siento que son todas muy similares, pero nada. Sí, a mí la verdad también comparto con Lucas lo que dice de que la educación en Finlandia, cómo se manejan, de que los chicos tengan la misma cantidad de oportunidades, de que Se busca no dejar a ninguno afuera claro, y mantener un buen nivel de que el educación. nivel de la escuela sea toda la misma, ya sea así está acá o a 2 cuadras, va a ser la misma calidad de educación que se le va a dar. Y también las formas que tenía Freinet a mí me gustaron, y yo creo que como profesor de educación física, ya sea formal o no formal, lo vamos a poder implementar, porque siempre solemos ser más allegados que quizás, no sé, el docente del aula. No quiero entrar en conflicto, pero suelen quizás tomar ese cariño, y es algo que nosotros lo podemos llevar fácilmente. Esa afectividad. Y nada, es algo que estaría bueno también en base a la vivencia, ya sea salir al patio o en una excursión, tomar actividades para que puedan aprender. Claro, capaz yo ahora que como ustedes hablaron,
capaz tomar algo de cada uno, como por ejemplo, como decía Alfred Inés, la afectividad, generar ese vínculo con el alumno, Montessori, que se busque esa autogestión, después con Finlandia, donde todos tengan las mismas oportunidades y no por ser capaz una clase más alta, con más dinero, vas a poder una mejor educación, sino que todos podamos tener una mejor educación. Y nada, más que eso yo creo que... No, obvio, a ver, en definitiva justamente brindarles a todos las mismas oportunidades, dejarlos ser, dejarlos estar, acompañar, potenciar, guiar, pero siempre del lado del cariño, del afecto, del yo quiero... Claro, no de imponer. Yo creo que lo que más nos puede llenar a nosotros como docentes es ver cómo a principio de año teníamos la a un chico, evolución, claro, la evolución del la chico persona. y cómo se interesa en la clase, Claro. los materiales que das, yo creo que sería eso. Claro, y que salga un alumno donde piense o que no, sino que le quede algo. No quiero a alguien que venga y que apruebe y Que sea un robot. Claro, y que después en 5 años diga, no me acuerdo nada de lo que tomaba este profesor. Yo creo que nosotros tres buscaríamos eso. Bueno, yo creo que ya llegamos al fin, ¿o no? Al fin. Hablamos bastante. Bueno, les mandamos un abrazo y terminamos con esto. Nos vemos.